guaguancó, el son y la rumba acarician el alma. La bomba y la plena celebran la tierra. La cumbia y el porro invitan a bailar. Va sonando este porro mientras... Todos estos ritmos se encuentran en Sabor Caribe, un viaje sonoro educativo que recorre historia, sincretismo y alegría, de una música que late en cada esquina del Caribe y más allá. Con Javier Riveros y Guillermo Bustamante. Bienvenidos a Sabor Caribe, donde suena el corazón caribeño. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, good morning, guten tag, spaconi noci, bonjour, bon dia, buongiorno, ¿qué más se puede decir? Konnichiwa, bueno, todo lo que siempre decimos porque saludamos a mucha gente que nos escuchan en muchas partes del mundo. ¿Cierto, Gabriel? Ahí está pendiente. Sí. Bueno, ahorita vamos a presentar a todos los que nos acompañan hoy, pero era para cogerlo desprevenido y no está desprevenido. Gabriel está muy atento a todo lo que estamos hoy para disfrutar de este programa. A finales de los años 60, la industria le estaba dando la espalda al Gran Combo de Puerto Rico, que acuérdense que se llamaban los Mulatos del Ritmo. Pero ellos, por supuesto, lejos de rendirse, deciden empezar a hacer su propio proyecto y casi que su propia casa disquera, su sello discográfico, y porque ellos se resistían pues a que no querían desaparecer en escena. Y entonces así nace esta producción que hoy traemos del año 1970 titulado Estamos Primeros, que recoge una herencia. Ustedes van a escuchar algunos fragmentos muy similares a los del Combo Cortijo con el saxofonista La Bala cantando esos coros muy extraños arriba. Entonces, recogía un cierto sonoridad del Combo Cortijo y comienza pues a trazar también ese sello independiente, una cosa identitaria de ellos, reafirmando su lugar aquí en la historia de la salsa. Entonces, sobre todo esta producción, pues ahí aparece también, que seguramente más adelante lo mencionaremos, un tercero que hacía los coros, pero inicialmente los dos principales cantantes estaba el famoso Pellín y Andy Montañez, por supuesto. Seguramente alguno va a contarnos también la historia de que Andy Montañez para esta producción le tocó hipotecar su casa, pero bueno, ahí vamos más adelante mirándola. Entonces, en la carátula aparece también la denominación, aparece como un diploma. También, si quieren mirar en nuestro blog, ahí subimos el libreto y ahí en el libreto ponemos también la carátula. Ahí aparece la carátula, el Momo de Oro, que es un premio que le daban a las mejores orquestas allá en Venezuela. Entonces ellos lo tomaron como elemento para también decir que había sido elegida como la gran orquesta con el diploma Momo de Oro. Entonces, pues hoy sería esta producción que se llama Estamos de Primero, del año 1970. Hoy nos acompaña, como habíamos dicho, Gabriel, Oliva, Sergio, Valentina. Hoy no nos acompaña Charit, pero sabemos que ella está desde Estados Unidos sintonizando nuestro programa. Y además la invitación especial al maestro Andrés Flores, que hoy nos acompaña. Entonces, continuemos. ¿Quién quiere presentar el primer tema de esta producción? ¿Gabriel? Sí, señor. Bueno, maestro, cabe recalcar que el Gran Combo de Puerto Rico nace en 1962 bajo la dirección del pianista y arreglista Rafael Itier. Pues tras la ruptura con el Combo de Cortijo, no es solo una simple continuidad, sino una reinvención. Más bien, junto a él, figuras como el reconocido percusionista Roberto Roena, quien más adelante crearía su propia agrupación, Pero Apolo déjeme Sound. hacerle una interrupción. Es que acuérdese que Roberto Roena venía trabajando con el Combo Cortijo, tocando el bongo, pero además bailando, porque lo que más se rescataba de Roberto Roena era el Show baile. de baile. Él hacía unos shows de baile y lo hizo hasta el final, hasta cuando pudo hacerlo. En el año 69 lanzan el Apolo
a la luna. Eso creo que fue en julio, si no estoy mal, el 18, el 19 o 20 de julio del año 1969, y en ese momento es cuando ya se había separado Roberto Roena y funda o forma la Apollo Sound. Por eso se llama Apolo, referenciando a ese viaje espacial del Apolo. Entonces, fíjese que ahí ya se había separado. Pero también estaba Eddie Lavala, como usted lo estaba mencionando, o lo va a mencionar Eddie Lavala, que acuérdese que es el que hace la voz casi femenina de los coros, que es el saxofonista, ¿no? Sí, Entonces, si quiere, ahora sí, continúe. Sí, señor, como su merced mencionaba, Eddie Lavala, responsable de ese sello coral tan particular como su merced mencionaba, comienzan a construir una nueva sonoridad dentro del Caribe. Entonces escuchemos de Rafael Itier en la voz de Andy Montañez el tema Sube Nene, Sube, acá en Sabor Caribe. Desde sus inicios, el Gran Combo se caracterizó por reunir voces singulares. Por ejemplo, la de Pellín Rodríguez fue el primer gran referente vocal. Era una voz versátil que definió el sonido del grupo en sus primeros años y que marcó una etapa fundamental en la consolidación de la orquesta. Uno de los cantantes también importantes fue Pellín, que aparece, junto a Pellín aparece también Andy Montañez, formando una de las duplas más emblemáticas del combo. El niño de Trastalleres no solo aportó un timbre inconfundible, sino una capacidad interpretativa que le permitió moverse en diferentes ritmos, adaptándose a las exigencias del momento musical. Escuchemos en la voz de Pellín el tema Guanguanzón, acá en Sabor Caribe. Tiene ritmo sabroso, mezcla de son y de guaguancó. Empieza muy despacito y se convierte en un bon. La gente cuando lo bailan oyen el ruido. A finales de los años 60, lo que parecía una historia de éxito comenzaba a tambalear. Al Gran Combo de Puerto Rico le cancelan su contrato de televisión en el Show de las 12, que a propósito fue un programa muy famoso, ¿no? Que duró 40 años. 45 fue mucho años. tiempo, no sé si tanto, pero sí mucho tiempo. Sí, fueron 40. En 2005 lo cerraron. Nosotros no alcanzamos, estábamos muy chiquitos. Bueno. Pero sí era un programa que se llamaba El Show de Mediodía, que ahí fue donde nació incluso la historia, cuando también ahí estaba el Combo Cortijo, que le faltó repertorio, entonces que Ismael llama a su mamá, oiga, si tiene alguna canción, entonces le canta Máquina Holandera, y ahí sale que la historia porque era un programa que se hacía en vivo todo a las 12 pero del día. Tiene la particularidad de eso, que generalmente los programas eran de noche, ¿no? En vivo, pero hacer un programa a mediodía como que... Pues seguramente era otra época, ¿no? Era otra época. Y a la hora del almuerzo, y seguramente en algunas condiciones, sí. Pues claro, sí. Entonces, pues prácticamente les cancelan el contrato. Era un programa pues que tenía mucha audiencia, entonces también pues los perjudicó bastante. La popularidad pues bajaba y todo apuntaba a un final anunciado. Más adelante seguimos con la esta historia. Escuchemos este bolero de Guillermo Vanegas, el tema Miedo, acá en Sabor Caribe. Bueno, y había algo más fuerte que la crisis. Llegó el momento en el que mencionamos algo que se habló al principio. Pues la convicción de que el proyecto valía la pena, pues incluso se había tocado apostarlo todo, ¿no? Entonces aquí aparece un acto casi épico.
Andy Montañez hipoteca su propia casa para crear el sello EGC. Creo que ese es el Gran Combo, pero Eso no estaba estoy pensando tan también. seguro. Pero además es muy deducible, ¿no? Que Sí, era la sí. creación de su propio sello, ¿no? Sí, maestro. Y bueno, desde ese momento la orquesta decide producirse a sí misma, creer en sí misma y jugársela sin reto. Entonces escuchemos en la voz de Andy Montañez el tema Inole, aquí en Sabor Caribe. Así con sacrificio, con riesgo, pero también con dignidad, nace Estamos Primeros en 1970. Pero antes yo quería preguntarle, maestro, ¿usted hipotecaría su casa por el sexteto que tiene usted? ¿O alguno acá haría una acción de tal magnitud? Lo que pasa es que son tiempos diferentes, ¿no? Digamos, en ese entonces, si había alguna posibilidad de tener o de saber que eso iba a salir adelante, por supuesto que uno lo hace. Y yo creo que todos los que estamos acá invertiría por algo. Pero es que las condiciones han cambiado. Ya, por ejemplo, ahorita no es tan fácil contratar una orquesta de 16 músicos. Siempre se trata de reducir entonces el medio en el que sale ya no. Antes se vivía mucho de regalías de discos. Me parece muy interesante la pregunta porque hace poco escuché una entrevista que le hacían a un tipo que estuvo mucho tiempo con Tite Curé Alonso. Tite Curé Alonso, acuerden que era el gran compositor. Y en algún momento decían que él no vivía de las composiciones, porque él era periodista, era de otra cosa y lo que hacía de composiciones lo hacía por gusto. Entonces decía que no vivió de eso. Y había otra contradicción que decía, no, es mentira, porque él sí viajó y vivió muy bien en el mundo entero porque se dio a conocer gracias a su música, a las composiciones. Entonces, pues son tiempos diferentes. Yo creo que en este momento, digamos, las orquestas no se están moviendo por venta. Y yo creo que nadie le apostaría a invertir en un producto que no va a salir a Que no es futuro, seguro, que no es seguro, que es muy inestable. O sea, digamos, si uno fuera empresario, seguramente todo el mundo le va a decir, no, yo no le invierto, pero es que estamos hablando del año 70. En el año 70, con unas maneras de producción, con cosas que se venían pensando, digamos, en esa época todavía ni siquiera aparecía el CD. El CD aparece en los años 80. Entonces, pues todavía se estaba pensando en que producir algo es muy probable que le diera una rentabilidad. Entonces, si a mí me preguntan en esa época que yo tengo una orquesta y está, yo diría sí. Si me preguntan ahora, yo no sé, yo lo dudaría. En este momento lo dudaría. Bueno, en este disco nacen temas súper clásicos como Por el pecho no, Sube nene, sube, y este último que es un guiño directo al programa televisivo de Luis Vigorao. Temas que no solo marcaron época, sino que reafirmaron el lugar de la orquesta en la historia. Y además, el comienzo de una presencia más fuerte como la de Andy como solista. Escuchemos de José Sosa en la voz de Pellín el tema El Negro Feliz aquí en su programa Sabor Caribe. Me llaman el negro feliz porque bailo y río al cantar y que en el amor soy dichoso, truquero para enamorar. Si veo una negra al pasar, de esas que ya solo hay. Después de escuchar el tema aquí, conversábamos y el tema anterior, ¿no? El Negro Feliz. El Negro Feliz. Escuchamos un merengue, pero era un merengue en un formato instrumental un poco, sobre todo la percusión, ¿no? Un poco diferente. Sí. No escuchábamos la güira pues tan representativa, ¿no? El merengue, que la güira, la tambora, pues no estaban como presentes, ¿no? No alcanzábamos a denotar la tambora, puede que sí la hayan grabado, pero no se alcanzaba a salir tanto, ni siquiera la conga casi no se escuchaba, pero la curiosidad es esa, ¿no? Es un merengue más desde el timbal, como más desde un formato de pronto de orquesta, no tanto yo no le he merenguera. seguido la pista tanto
de pensar que sea el único merengue que grabó el Gran Combo de Puerto Rico. O sea, pues, habría que investigar, si ustedes tienen ahí internet, buscar si fue el único merengue que grabó, pero así, digamos como por ejemplo la Sonora Ponceña grabó solo un merengue que se llama La Maleta. En este pues también hay que pensar en que hay cierta similitud. Voy a atreverme a decir algo y ojalá que los oyentes me llamen la atención, pero La Plena tiene una particularidad muy similar al merengue. Cuando se toca a plena, entonces no estoy diciendo que ellos, porque aquí evidentemente suena un merengue, incluso por ese ritmito de que No, el pareciera bajo. que es una tambora, que podría también estar haciendo eso para pasarlo a una conga, que muy seguramente cuando ellos van a hacer algún concierto en esa época, pues lo que hacían para no tener que llevar otro instrumento era llevar la conga y ahí mismo hacían el ritmo de la tambora. Sí. Pero seguramente para la grabación No, sí sería ese- chévere ver de pronto en vivo alguna grabación de la época o algo así a ver si sí. para salir de la Pero duda. además a ver si sí tocaban ese tema. Pues yo dudo mucho Bueno, que el sí. tema, porque además fíjese también que el bajo tiene una característica que al comienzo sí muy marcada con ese tiempo fuerte de lo que es el merengue, pero después lo vuelven como medio salsero, pero conservando ese ritmo de merengue. Sí, la Con campana una- y siempre haciendo el... con un ritmo extraño en el bajo, ¿no? Habría que mirar. Sí, encontraron si hay algún merengue adicional. Este, al menos, el Negro Feliz, que lo cantó Pellín, es el único merengue que yo le haya seguido la pista, pero bueno, puede ser que me esté equivocando. Si quiere, entonces continuemos presentando el otro tema, uno de los temas más importantes, ¿no, Gabriel? Así es, pues como bien sabemos, los cambios dentro de la agrupación han respondido siempre a procesos de adaptación. Es en los años 60 cuando su sonido aún estaba fuertemente influenciado por el combo Cortijo. Ya después, en los años 70, ajustan los patrones vocales y se insertan en el boom de la salsa. Ya en los 80 alcanzan una etapa especialmente prolífica, con arreglos más elaborados y una conexión más profunda con el contenido de las canciones. Oiga, Gabriel, déjeme interrumpirlo porque aquí alcanzamos a descubrir que habían dos, pero yo no estoy... Don Goyo, yo ya lo he escuchado, pero eso a mí no me suena tanto a merengue. Habría que mirar exactamente, y hay otro que nos están mencionando ahí, pero también habría que pensar que hay una variación de plenas y de bombas porque es muy puertorriqueño que podría ser reemplazado. Ahora, habría que decir también que como el Joe, muchas canciones del Joe hacían medio chandé, medio tal cosa. Como no descubrían cuál era el ritmo, le pusieron el Joe Son. Entonces habría que mirar. Presentemos este, que es uno de los clásicos más importantes de esa época, ¿no? Sí, señor. Entonces acá en Sabor Caribe escuchemos el tema Por el Pecho No. En 1976, una noticia un poco triste le ocurre a Dimensión Latina y es que se va Andy Montañez. Este fue un fuerte golpe para la agrupación, pero como en muchos momentos de su historia, esta crisis se convierte en una oportunidad para reconfigurar su sonido. En esta nueva etapa, Charlie Aponte se consolida como una de las voces principales, acompañado por Jerry Rivas y el matiz intermedio de Papo Rosario. Sí, Oliva, es algo de lo que veníamos diciendo. Andy Montañez, digamos, esa noticia triste es que se va del Gran Combo porque lo contratan a la Dimensión Latina. En la Dimensión Latina, él viene a reemplazar a Oscar de León, porque Oscar de León también se iba de solista, entonces quedaba esa Dimensión Latina con eso. Pero claro, por supuesto, llegó Andy Montañez, que pues, no fue una carrera muy larga en la Dimensión, pero que sí vale la pena. Y además entra casi que no a reemplazar, pero sí a ser una voz importantísima de Jerry Rivas, que es el que todavía en este momento está. Digamos, estuvo esa dupla, Charlie Aponte, Jerry Rivas y Papo Rosario, estuvo esa dupla durante casi 40
50 años. Entonces, en esa sonoridad, por supuesto, y esa voz de Papo Rosario, que siempre, recuerde que le hicimos un homenaje y habíamos dicho que él casi no se dedicó a hacer temas en solista, pues algunas como El Carbonerito y que otras, pero él no era esa, digamos, especial para que se le habían dado ese tema para que dieran voces solistas, sino que él, por supuesto, siempre hacía era la voz alta, y entonces por eso se conserva, y es lo que dice, digamos, en la historia, que conserva esa sonoridad de ellos tres cuando hacían los coros, ¿no? Sí, digamos, Jerry Rivas y Papo Rosario pues intentaron sostener un poco el estilo que tenía el Gran Combo tras la ida de Andy Montañez, ¿no? Y juntos logran mantener la tradición del grupo, tradición vocal, y incorporando elementos de contemporaneidad y renovación, prolongando la vigencia del Gran Combo hasta la actualidad. Por eso escuchemos este bolero en la voz de Andy Montañez, el tema A quien pueda interesar, acá en Sabor Caribe. Siéntate tranquila en el sillón y quédate quietecita, no maldigas. Para eso hemos venido a esta vida, a sufrir o a gozar, depende quién lo diga. Estoy seguro que una carta en tu ventana te consuela. El Gran Combo no es solo calidad sonora, es también símbolo de identidad, de contextos sociales en su música como espacio para la celebración y afirmación colectiva, demostrando que la salsa también es una forma de narrar la vida. Entonces escuchemos de Benjamín Muñiz el tema El Maceta acá en Sabor Caribe. Guarda, guarda dinero. Guarda, guarda dinero. Y cuando llegues a viejo, con todo el oro del mundo, no hay quien te tire el pellejo. A lo largo de la historia, el grupo ha sabido mantenerse sin perder su esencia. Su propuesta musical logra un equilibrio entre el sabor del son montuno, la fuerza del guaguancó y la cadencia del bolero, articulando una identidad sonora que dialoga con la tradición, pero también con las transformaciones del mercado y el gusto musical. Escuchemos de Rafael Litier el tema Montuno, acá en Sabor Caribe. Tú bailas guaracho, bolero, o qué sé yo. Pero si no bailamos tú. Bueno, no olviden que ahora está Jerry Rivas, que sigue también durante mucho tiempo, y hay dos nuevos integrantes que lo han hecho muy bien y esperamos que sigan así, que es Anthony García y Joselito Hernández. Terminamos. No olviden que seguimos recibiendo sugerencias para mejorar el programa. Recuerden escribir al WhatsApp 315-349-6344 del maestro Javier Riveros. También recuerden descargar los podcasts por la pedagógica radio Voces y Sonidos que Enseñan y visitar todas nuestras redes sociales de Sabor Caribe. Estamos en YouTube, Instagram, Facebook, X y Spotify como Sabor Caribe UPN. Al igual, visitar nuestro blog saborcaribe-upn.blogspot.com y escribirnos por correo a saborcaribeupn@gmail.com. Transmitimos los viernes a las 6 p.m. y repetimos los domingos a mediodía en radio.upn.edu.co. Nos despedimos dando agradecimiento al equipo que hace posible la realización de este programa. En la dirección general, el profesor Alejandro Sepúlveda. En comunicaciones, Dubán Cárdenas. En producción, Yolanda Barrantes y Luis Bautista. Y en la grabación de nuestro programa, Super Mario Enríquez.
En Sabor Caribe tenemos una cita con los ritmos que nutren lo que somos. Programa Sabor Caribe de la Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan en nuestro masacote educativo. Hasta entonces. Y hasta aquí Sabor Caribe. Espere otra tertulia musical con los sabores que nos ponen a bailar. Sabor Caribe. Hasta entonces. Este programa es parte de los contenidos educomunicativos de la Pedagógica Radio, disponibles para ti al aire y en formato podcast a través de radio.upn.edu.co. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio. La Pedagógica Radio, una década tejiendo voces, construyendo saberes.